Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar del tema 8, especialización hemisférica. Buenos días, nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar del tema 8, especialización hemisférica. Especialización hemisférica. De entre todas las estructuras y órganos que posee el ser humano, uno de los más interesantes campos de estudio para la psicología y la neurofisiología es el cerebro, el órgano maestro de nuestro cuerpo. El cerebro es uno de los órganos más grandes de todo el cuerpo y puede dividirse en lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, o bien en dos hemisferios, los cuales se encuentran en constante comunicación por medio de un conjunto de neuronas y cuerpos axónicos llamados cuerpo calloso. De manera general, por distintos estudios realizados antes, lo que comúnmente se sabe es que el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo, lo que concuerda con la noción de simetría cerebral. Se considera entonces como especialización hemisférica a la realidad de aquella diferencia atómica, bioquímica y funcional del hemisferio derecho con respecto al hemisferio izquierdo. En sí, lo que sucede es que estas diferencias de cada hemisferio contribuyen de manera complementaria para lograr la unidad. En 1981, el biopsicólogo Roger Sperry demostró que los hemisferios izquierdo y derecho tienen distinto desempeño en pruebas de lenguaje, percepción, música y otras capacidades. Algunos ejemplos de especialización hemisférica serían: en el hemisferio izquierdo se le relaciona con pensamientos de tipo verbal, temporal, digital, secuencial, lógico, matemático, analítico, entre otros. En el hemisferio derecho se le relaciona con funciones no verbales, videoespaciales, simultáneas, espaciales, analógicas, sintéticas, intuitivas, concretas, imaginativas, entre otras. Ahora bien, de una manera más específica están las diferencias hemisféricas en funciones ejecutivas. Estas se definen como aquellas habilidades complejas que realiza el ser humano, lo que le permite adaptarse fácilmente a situaciones nuevas por medio del control de conductas y habilidades cognitivas. Son utilizadas muy a menudo para trazar nuevos planes y desarrollarlos a pesar de las problemáticas que puedan surgir. Diferencias hemisféricas en el lenguaje. Resulta ser que mediante experimentación científica se ha identificado que el lenguaje no es una función unitaria de un solo hemisferio, sino más bien sus componentes se distribuyen en ambos hemisferios, dando como resultado el trabajo en conjunto de ambos lados para poder utilizar un lenguaje. A este respecto, se entendía que había un hemisferio dominante en el cerebro, el cual era el que poseía el control del lenguaje. En su mayoría, en los zurdos y en los diestros, dicho hemisferio es el izquierdo, pero la realidad es que la dominancia de un hemisferio es relativa, pues cada una posee la misma capacidad, tan solo que uno está más especializado que otro en determinadas funciones. Zurdos y diestros. La principal diferencia entre zurdos y diestros es la capacidad que tienen para controlar la mano izquierda y derecha respectivamente. La predisposición para ser zurdo o diestro es genética y el factor de aprendizaje también es determinante. La capacidad de un niño pequeño es igual para controlar su mano izquierda y de la derecha. Sin embargo, sucede que al aumentar la edad, el cerebro comienza a especializarse, porque un cerebro sin un hemisferio dominante puede provocar cierto tipo de problemas como la tartamudez. Un cerebro sin especialización provoca que los hemisferios compitan por el control de la acción y por ello puede dar resultados inesperados como lentitud al procesar la información o confusión. Ambos hemisferios deben trabajar armónicamente y en conjunto, complementándose, haciendo que algunas tareas se hagan automáticas con la especialización hemisférica. Por ello, un zurdo o diestro debe tener bien definida su lateralidad para tener menos problemas entre una edad de los 5 y 10 años de edad. Lateralización y dominancia. La lateralización consiste en que algunas de las funciones cerebrales se asientan exclusiva o casi exclusivamente en uno solo de los lados del encéfalo. Este se realiza solo a partir de las zonas cardiacales secundarias y especialmente de las terciarias. Se dice que estas últimas conciernen la codificación de la información que llega a la corteza, efectuada en el ser humano con la ayuda del lenguaje, y en estas dichas
áreas las funciones difieren netamente de un lado y el otro. Cada mitad tiene su propia forma de conocimiento y su manera de percibir el entorno. Cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ya que ambos están capacitados en todas las áreas que se ubican distribuidas en la corteza cerebral. Establecer la dominancia cerebral es esencial para funcionar. Cada mitad tiene su propia forma de conocimiento y su manera de percibir el entorno de cada lado del cerebro. Es dominante en actividades específicas, ya que ambos están capacitados en todas las áreas que se ubican distribuidas en la corteza cerebral. Establecer la dominancia cerebral es esencial para funcionar efectivamente en la vida diaria. Este es un proceso que comienza desde la concepción del feto y se considera completo alrededor de los 6 años de edad. Entre el 80 y el 88% de las personas tienen dominancia del hemisferio izquierdo, esto que puede usar el lado derecho de su cuerpo más eficaz que el izquierdo. Sin embargo, se estima que solo el 60% de los individuos tienen completamente establecida la dominancia hemisférica, lo cual significa que el 40% restante no lo ha definido o no tiene la mezcla. El hemisferio derecho es holístico. Es aquello que pretende una tendencia al derecho, que analiza eventos a través de las imágenes, o pensamientos o sonidos que tenemos. El hemisferio derecho procesa las imágenes a través del hemisferio derecho se comparte con el hemisferio izquierdo para así poder tener una imagen clara y visible. El sonido es el que hace que veamos las imágenes de manera distinta. Y también cuando sentimos una imagen, cuando sentimos lo que nos transmite, los que nos hace feliz, enojado o triste. El hemisferio está relacionado con la expresión verbal. Eso quiere decir que la parte derecha del cerebro es aquella que se representa con imágenes, sonidos o a través de sensaciones. Científicamente está demostrado que las personas que usan más su hemisferio derecho son más propensas a tener mejor imaginación, mejor conducta o mejor emociones. Esta conducta emocional es la que nos hace que tengamos una mejor manera de comportarnos ante los demás. La facultad de control de los aspectos no verbales de la comunicación. Eso es que se llama facultad para pintar, para tocar un instrumento o para percibir las sensaciones de los demás. Piensa y analiza las imágenes. Eso quiere decir que cuando vemos una imagen muy clara, se nos hace mejor expresarlo a través de un escrito, o si vemos una imagen muy borrosa y tiene sonido, se nos hace un poco mejor la resolución a través del sonido. Demostraron que las personas que perciben con el lado derecho son mejores, ya que el derecho y el izquierdo están complementados. Dicen que las personas que piensan y actúan con el hemisferio derecho son más propensas a querer mantener más creatividad e imaginación. Eso quiere decir que cuando sea grande, es una proposición, cuando sea grande puede que sea un buen constructor o tenga un buen artista para tener una creatividad inmensa. No utiliza los métodos convencionales como el hemisferio izquierdo. Eso se analiza más el pensamiento a través de la inconsciencia, el inconsciente, más conocido como el inconsciente. El hemisferio derecho es el hemisferio integrado, que a través de ello podemos es visoespacial, que vemos algo a lo lejos, es lo que es, no es lo que otra persona piensa. Dicen sensaciones y sentimientos en la prosodia y en la habilidad espacial. Eso es algo que todos tenemos con el hemisferio derecho. El derecho o el lóbulo temporal derecho son los encargados de dar respuesta inmediata a la vista, a la percepción del sonido o a las sensaciones
que uno tiene a través del día a día. Pero derecho se le atribuyen muchas actividades que son propias del inconsciente, que eso a través de un proceso lineal se va atribuyendo y dando a conocer a través de la visión, el sonido y la sensación. El hemisferio izquierdo es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como las facultades necesarias para formar un conjunto de informaciones y palabras, gestos y pensamientos. El izquierdo es el centro de la facultad de expresión. Dependiendo de su severidad, una embolia que afecte a esta estructura puede producir pérdidas funcionales del habla y afectar destrezas motoras en el lado derecho del cuerpo. Según la teoría psicolingüística, el proceso de construcción de una frase está regido por un cierto número de ideas relacionadas entre sí, pero el mecanismo que permite a la mente agrupar palabras para formar frases gramaticales no está totalmente descifrado. El hemisferio almacena conceptos que luego traduce a palabras en otro idioma, como amor, love, amore y entre otras. Más bien que una memoria textual, el cerebro comprende las ideas y los almacena en un lenguaje regular que luego traduce a un lenguaje o idioma aprendido por el individuo mediante el estudio. Se especializa en el lenguaje articulado, control de motor aparato, fondo articulador, manejo de información lógica, pensamiento proporcional, procesamiento de información de series de uno en uno, manejo de información matemática, memoria verbal, aspectos lógicos gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, entre otras. Los test de inteligencia miden sobre todas las actividades del hemisferio. Muchas de las actividades atribuidas al consciente le son propias. Gobierna principalmente la parte derecha del cuerpo, es decir, se apodera de la parte y de los movimientos de derechos del cuerpo. Lateralidad en el aprendizaje. Toda la información revisada nos permite llegar a recomendaciones útiles para así mejorar el rendimiento de las personas en sus estudios o en su trabajo. La lateralización es el proceso por el cual la lateralidad se acaba definiendo, es decir, es el desarrollo evolutivo a través del cual se define al predominio de una parte del cuerpo sobre otra, como consecuencia de la hegemonía de uno de los hemisferios cerebrales. La lateralidad es algo que se puede observar de forma directa, mientras que la dominancia hemisférica no, ya que es la distribución de las áreas del cerebro. También aclara que una parte del cerebro es la que se encarga de llevar el mando en una tarea cualquiera, mientras que la otra parte únicamente actúa como complemento de la otra. Así se produce una asimetría funcional, ya que según la tarea que esté relacionándose, se utilizará más o menos una parte. Se podría decir que el predominio de un lado del cuerpo sobre el otro, o la preferencia en la utilización de la mitad del cuerpo, teniendo en cuenta la dominancia de la mano, del ojo, del oído y de los miembros inferiores. Mi nombre es Jonathan Raúl y les hablaré sobre el procesamiento lineal o procesamiento holístico de la información. El cerebro humano consta de dos hemisferios unidos por el cuerpo calloso. Se encuentran relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo muy diferente y complementario. Se podría decir que cada hemisferio, en cierto sentido, percibe su propia realidad, o quizás podríamos decir que percibe la realidad a su manera. Ambos hemisferios utilizan modos de cognición de alto nivel. Cada hemisferio cerebral tiene un procesamiento de la información diferente.
el hemisferio cerebral izquierdo procesa la información de una manera lineal. Este proceso se realiza partiendo de las partes y se dirige hacia el todo, para llegar finalmente a una conclusión. En cambio, el hemisferio cerebral derecho procesa la información desde el todo de las partes holísticamente. Comienza con la respuesta del cuadro grande primero y no los detalles. En sí, el procesamiento holístico es el que alude a la tendencia y permite entender los eventos desde el punto de vista de múltiples interacciones que los caracterizan. Corresponde a una actitud integradora, como también a una comprensión textual y contextual de los protagonistas y de sus contextos. La holística se refiere a la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su complejidad, pues esta forma se puede apreciar interacciones particulares y procesos que por lo regular no se perciben y si se estudian los aspectos que conforman el todo por separado. Si eres una persona con predominancia del hemisferio derecho, puedes tener dificultades en seguir una clase o conferencia, a menos que tengas una visión general sobre qué se hablará en ella. Hay medidas para prepararse. Un ejemplo: antes de leer un capítulo de un libro, te conviene revisar detenidamente el texto y así, al leerlo, poder comprender todo el contenido. Si tu maestro no te da una constante descripción general antes de comenzar una clase, te conviene preguntar al final de la misma de qué se tratará la siguiente y prepararte. Y si eres una persona con predominancia del hemisferio izquierdo, eres el estudiante que necesita saber por qué estás haciendo algo. Los estudiantes que predominan el hemisferio izquierdo prefieren que se les presente la información poco a poco de manera sistemática. Les gusta avanzar paso a paso y ser guiados en su aprendizaje. Hay dos tipos de procesamiento: procesamiento secuencial y procesamiento aleatorio. Cada uno de estos procesamientos consta de un hemisferio cerebral específicamente. El procesamiento secuencial se basa en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es para las personas que son fabricantes de listas. Las personas cerebroizquierdas tienden a realizar horarios y a realizar planes. Esas personas logran hacer las tareas consecutivamente sin saltarse de unas a otras. De esa manera logran realizarlas efectivamente. Estas personas también tienden a tener una facilidad indescriptible para lo que es ecuaciones aritméticas, ecuaciones algebraicas, fórmulas físicas y químicas, reacciones químicas, problemas matemáticos, etc. Ellas se basan en la lógica más que nada. Estas personas logran realizar muy bien la forma lineal y secuencial de las matemáticas y son muy expertas en la continuidad de reglas. Hay dos tipos de procesamiento: procesamiento secuencial y procesamiento aleatorio. Cada uno de estos procesamientos consta de un hemisferio cerebral específicamente. El procesamiento secuencial se basa en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es para las personas que son fabricantes de listas. Las personas cerebroizquierdas tienden a realizar horarios y a realizar planes. Esas personas logran hacer las tareas consecutivamente sin saltarse de unas a otras. De esa manera logran realizarlas efectivamente. Estas personas también tienden a tener una facilidad indescriptible para lo que es ecuaciones aritméticas, ecuaciones algebraicas, fórmulas físicas y químicas, reacciones químicas, problemas matemáticos, etc. Ellas se basan en la lógica más que nada. Estas personas logran realizar muy bien la forma lineal y secuencial de las matemáticas y son muy expertas en la continuidad de reglas. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, verbaliza, planea los procedimientos paso a paso, se basa en la matemática y de él depende la escritura y la lectura. La percepción de la generación verbal depende de los conocimientos en orden y secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso, se guía por la lógica lineal y ambigua. Este hemisferio emplea un estilo de procedimiento convergente, obteniendo una información al usar los ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionales a los aceptables. A ver ahí, detente, güey. La percepción y la generación verbal dependen del conocimiento del orden y de la secuencia en la que se producen los sonidos. Conforme el tiempo y el transcurso, se guía por la lógica lineal y binaria. Puede ser sí, no, arriba, abajo,
antes, después, más, menos, 9, 8, 7, 6. El hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar los datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos inclusive convencionalmente aceptables. Aprende la parte del todo y aborda rápidamente a los detalles, hechos y reglas. El hemisferio derecho, asimismo, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información de la que llega. Con él veremos las cosas en forma de espacio, las cosas globales, veremos las cosas, cómo se combinan para formar el todo. Gracias a este hemisferio podemos entender las metáforas, en lo que soñamos, etc. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales, especiales y para conocer las melodías musicales, puesto que estas tareas requieren... Con este hemisferio también creamos las combinaciones de ideas. Este es experto en el procesamiento simultáneo del procesamiento paralelo, es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y características, procesa la información de manera global. También parte de todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene la capacidad imaginativa, fantástica, especial y también perceptiva. Los procesos de la comunicación fundamentalmente han sido resultado de la naturaleza social del ser humano y su necesidad de interactuar con sus semejantes. Por ello, desde una concepción general de la comunicación, corresponde a una transferencia de información. Sin embargo, debemos hacer una distinción entre información y comunicación, situando a la información en un plano de recolección, acumulación y registro de datos, que adopta un carácter unidireccional en el que el mensaje viaja de un emisor a un receptor, a través de un canal sin existir una retroalimentación del uno al otro. Nuestro hemisferio izquierdo es especialmente hábil para procesar información de símbolos. Muchas disciplinas académicas se ocupan de los símbolos, tales como letras, palabras y notaciones matemáticas. Las personas que predominan el hemisferio cerebral izquierdo tienden a sentirse cómodas al realizar tareas lingüísticas y matemáticas. Los estudiantes predominantes del hemisferio derecho, por otra parte, quisieran que las cosas fueran concretas, ya que ellos desean ver, sentir y tocar el objeto verdadero. Los estudiantes dominantes del hemisferio derecho pudieron haber tenido dificultades para aprender a leer mediante los fonemas. Prefieren ver las palabras en su contexto y ver cómo funcionan las fórmulas. Para utilizar tu hemisferio cerebral derecho, te conviene crear oportunidades para desarrollar actividades manuales, utilizar algo concreto siempre que sea posible. Puedes también desear hacer dibujos para representar un problema de matemáticas o ilustrar tus notas. Pensamiento lógico o pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo es un conocimiento que se adquiere en la necesidad de emplear un análisis o un razonamiento anterior. Más bien, la intuición es evidente por lo que es una consecuencia directa de la intervención del subconsciente en la solución del conflicto netamente racionales que se presentan en la cotidianidad. Este es aquel proceso cognitivo que no está sujeto a un previo análisis o deducción lógico, sino nace de una intuición o una percepción sensorial evidente. El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para obtener todo aquello que nos rodea y las relaciones